¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, les vengo a contar acá un poquito en un video cortito de qué beneficios tuve yo en mi vida usando el Oura Ring. Primero les quiero mostrar, compartiéndoles pantalla, un poco de cómo funciona este dispositivo. Bueno, básicamente lo que mide este dispositivo son tres cosas. La readiness, que es básicamente, yo lo tengo en inglés, así que bueno, voy a ir traduciendo. La readiness es la disposición que tenemos para ese día, es decir, cómo nos venimos recuperando de los días anteriores. Y esto tiene ciertas variables, como por ejemplo la resting heart rate, ¿sí?, que es la frecuencia cardíaca en reposo o de descanso que tuve durante la noche. La heart rate variability, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de latidos por, la cantidad de milisegundos, se miden milisegundos que hay entre latidos. Cuanto mayor sea, mejor está siendo nuestra recuperación. La temperatura corporal y la frecuencia respiratoria de la noche. En base a eso, esto hace una serie de algoritmos en donde te dice si es óptimo, si es bueno o si tenés que prestarle atención. ¿Sí? En cada lugar en donde ustedes cliquen van a encontrar explicaciones de esto que les estoy mencionando y de lo que significa cada variable en base a la cual la aplicación va haciendo un algoritmo. Acá tenemos las curvas de la frecuencia cardíaca, los gráficos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de la HRV, y después tenemos la calidad de nuestro sueño. Abajo en la pestaña de Sleep, sueño, tenemos, bueno, nos muestra cuánto tiempo dormimos, cuánto tiempo estuvimos en la cama, que no es lo mismo que cuánto tiempo dormimos, porque la diferencia esa es, saca la eficiencia, es decir, yo tuve un 94% de eficiencia, es decir, 94% del tiempo que estuve en la cama estuve durmiendo, estuve dormido. De vuelta la frecuencia cardíaca en reposo, resting heart rate, y acá te saca un puntaje en base a los algoritmos que va haciendo de el tiempo total que dormiste, la eficiencia, eh, el sueño REM, el sueño profundo, la latency, que es el tiempo que demoraste en dormirte desde que te acostaste, y el timing, que es eh, el horario en el que te acostaste, ¿sí? O sea, el software te plantea un horario óptimo para acostarse. Y acá tenés un gráfico de las distintas fases del sueño, que vos podés editar si querés, o sea, podés modificar, porque hay veces que el anillo se confunde y te dice que te dormiste en un determinado horario, y en realidad no te dormiste, estabas medio ahí tirado en la cama y después no, no estabas dormido, entonces lo podés editar. Y, por ejemplo, yo acá voy a otro día donde me muestre que haya tenido movimiento. Abajo te muestra el movimiento, donde dice movement. Acá, por ejemplo, te muestra el movimiento. Esas rayas blanquitas, donde dice movement, son los momentos en los cuales vos te moviste. Fíjense que muchas veces coincide el momento en el cual me moví con, eh, perdón, con los momentos que me desperté. O sea, hay veces que me muevo pero no me despierto y hay veces que me muevo y me despierto. Es decir, las líneas estas coinciden con las partes blancas de las distintas fases del sueño. Entonces eso indica que yo estuve despierto. La parte blanca estuve despierto 49 minutos y me desperté durante la noche 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Las dos partes blancas de la punta no cuentan porque yo me estaba durmiendo y después me desperté, entonces no son despertares nocturnos, pero tuve 4 despertares nocturnos, tuve 2 horas y 8 minutos de sueño REM, 4 horas y 8 minutos de sueño liviano y 1 hora y 43 minutos de sueño profundo. ¿Sí? Y después, por último, te muestra la actividad, es decir, la cantidad de calorías que gastaste, la cantidad de pasos que hiciste, qué equivalencia tiene esto en metros o kilómetros. Y bueno, acá te dice los workouts, es decir, vos podés configurar para hacer un trabajo físico donde te dice
qué intensidad fue o qué porcentaje del trabajo físico que hiciste fue a una determinada intensidad, ya sea alta, media o baja. El anillo también te detecta siestas y te detecta caminatas, salidas a correr y salidas a andar en bicicleta, ¿sí? Entonces, cuando vamos a Home, nos muestra la frecuencia cardíaca, puede ser durante el día o durante la noche. Yo, en mi caso, lo uso muy poco durante el día, lo uso solo durante la noche. Y acá, cuando entramos a la frecuencia cardíaca, te muestra tanto lo del día como lo de la noche, y te muestra estas cosas que son interesantes. El restorative time, que en este caso yo este día no tuve ningún restorative time, te lo muestra en verde. Acá, por ejemplo, tuve 5 minutos de restorative time. El restorative time es el tiempo de recuperación, o sea, son momentos en los cuales vos te mantenés relajado, te tiras en la cama, a lo mejor cerrás los ojos, pero no estás durmiendo, te relajas en el sillón, te pones a tomar sol. Esos son momentos de recuperación, o sea, momentos de pausa que te los registra en verde, ¿sí? ¿Se ve? Bien, después tenés la frecuencia cardíaca durante la noche, que lo puedes ver más específicamente, y la frecuencia cardíaca de los trabajos físicos, y la frecuencia cardíaca durante el día, que como yo les decía, no lo uso prácticamente nada. Bien, dicho esto, otra cosa que también se puede hacer, que está muy interesante, es agregar tareas y ver tendencias. O sea, la aplicación lo que hace es evaluar las tendencias que vos vas teniendo, y en base a eso te da algunos puntajes dentro de lo que vimos recién. Entonces vos, por ejemplo, podés ver la tendencia del sueño REM, es decir, cómo venís teniendo sueño REM. La línea punteada es la media que yo vengo teniendo, entonces todo lo que está por encima de la línea puntuada son días que yo tuve más de la media, ¿sí? En minutos. Y podés ver la tendencia diaria, la tendencia semanal, o sea, por semana, y la tendencia mensual. Yo hace 1, 2, 3, 4, 5 meses que uso el anillo, y fíjense que la tendencia mensual en sueño REM fue aumentando, ¿sí? Este último mes tuve un poco menos, pero el mes pasado fue el mes que más tuve de los 5 meses que lo medí. Y a la vez pueden acá, como ven, anotar tareas o registrar cosas que ustedes quieran registrar para ir teniendo una noción de cómo va afectando lo que hacen en su día a día a el sueño. Entonces, por ejemplo, yo acá la semana 23, que es la semana del 6 de junio al 12, tuve 3 días de late meal, o sea, comida tarde, ¿sí? O sea, comí tarde 3 días, y bueno, esos días puedo ir directamente a esos días y evaluar cómo repercutieron en el sueño de esa noche. Y tuve un día que tuve un entrenamiento tarde, o sea, entrené después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, de esa manera también puedo ver cómo repercutió en mi sueño ese tipo de cuestiones. Entonces, ustedes pueden ir anotando las tareas eh, o las actividades que tienen. Por ejemplo, este día salí a caminar, ¿sí? Y me aparece ahí la caminata detectada abajo, walking. Eh, este día ayuné, o sea, este día no comí, por ejemplo. Y bueno, pueden ir viendo lo que pasó en cada variable que ustedes van analizando. Pueden ir viendo cada variable y de esa manera detectar cómo va repercutiendo lo que van haciendo en su día a día y los distintos hábitos que van teniendo. Entonces, de esa manera pueden medir mejor su sueño y detectar qué es lo que está afectando, ya sea positivamente o negativamente, su calidad de sueño. El proceso de ir entendiendo cada variable que te muestra el anillo es un proceso que lleva meses. Yo incluso hoy sigo aprendiendo algunas cosas. Entonces no es de un día para el otro que van a entender cómo usarlo.
es a medida que van pasando los meses que van a ir comprendiendo y entendiendo cada variable. ¿En qué me sirvió a mí el anillo? ¿En qué me siento que me ayuda para mejorar mi salud? Bueno, me ayuda, creo que el mayor aprendizaje que tuve desde que uso el anillo es la importancia de comer antes de las 6 de la tarde. Los días que como antes de las 6 de la tarde, yo suelo hacer 2 o 3 comidas al día bastante abundantes de grasa, proteína y algo de carbohidratos. La mayoría de las veces que como antes de las 6 de la tarde, mi nivel de sueño, o sea, mi calidad de sueño es superior. Los días que como después de las 7 de la tarde, mi calidad de sueño suele empeorar en, en muchas variables, no en una sola. Y por lo tanto el puntaje que me da el algoritmo de la aplicación también empeora. Entonces ese es uno de mis máximos aprendizajes de estos últimos 5 meses. No lo uso prácticamente para lo que son entrenamientos, o sea, no lo uso como un medidor de entrenamiento. Puede usarse, no es recomendable hacerlo con entrenamientos de fuerza en el gimnasio porque tenerlo en la mano es incómodo para levantar pesas o para agarrarse una barra y se puede rayar. Entonces no tiene mucho sentido usarlo para el entrenamiento de fuerza, para eso es mejor usar otros dispositivos que están en el mercado. Sí, es recomendable para hacerlo con entrenamientos aeróbicos, ya sea salir a correr, salir a andar en bici, salir a remar, bueno, salir a nadar, cualquier actividad cíclica, es sumergible, así que en el agua no van a tener problema. Y bueno, básicamente es en eso en lo que me ayudó al medir diariamente mis niveles de sueño, me permite también saber cuándo estoy más dispuesto a exigirme en el entrenamiento ese día, dependiendo de cómo dormí, y qué vengo haciendo los días anteriores. Me permite tomar conciencia de qué vengo haciendo los días anteriores y asociarlo con la calidad de sueño que estoy teniendo. También me permite hacer experimentos como, por ejemplo, el otro día tomé bisglicinato de magnesio, que es un tipo de magnesio que es óptimo para mejorar la calidad de sueño, y aumenté mi sueño profundo ese día. Venía con un sueño profundo amesetado en 1 hora y media, y ese día tuve 2 horas 20 de sueño profundo. Entonces pude detectar cómo la toma del bisglicinato esa noche me mejoró el sueño profundo. Pero bueno, son simplemente asociaciones, no implica que la causa de la mejora del sueño profundo sea exclusivamente eso, pero nos permite ir haciendo mediciones y análisis de qué es lo que vamos haciendo, ya sea con nuestra suplementación, con nuestros hábitos, con nuestro entrenamiento, con el horario en el cual hacemos lo que hacemos, con nuestra exposición a la luz azul, por ejemplo, eh, y cómo impacta eso a altas horas de la noche en el sueño. Con los momentos de estrés, me ha pasado también que tener discusiones, por ejemplo, con mi pareja, en ocasiones puntuales, durante la noche, 1 hora, 1 hora y media o media hora antes de irme a dormir, ha impactado mi sueño negativamente, y eso, esta figura ahí se mide. Entonces, bueno, esas son los principales beneficios que yo le encuentro al anillo en mi salud. Y bueno, la verdad que lo recomiendo mucho porque el sueño es una de las cosas más importantes a la hora de mejorar la salud y a la hora de rendir en el entrenamiento o a la hora de tener rendimiento cognitivo en la actividad que sea. eh, es una de las cosas más importantes, tener una buena calidad de sueño, y midiéndolo vamos a tener la tendencia a mejorarlo, y si no lo medimos no lo podemos mejorar. Entonces, esto es un dispositivo muy útil para medir fundamentalmente el sueño y de esa manera mejorar un montón de aspectos de nuestra vida.